Sí, una pena, sobre todo ese primer set que el físico no me dejó respirar, pero muy contentas con el torneo en general. Lo hemos luchado hasta el final, creo que ha sido un partido muy bonito y contentas de por lo menos irnos a casa con una medalla. Que me da suerte, porque Future que voy, Future que me meto en la final en España, con lo cual contenta. Una pena la final, los puntos esos que nos escapan de final de partido, pero vamos, súper contenta, nuestra primera medalla como equipo en esta temporada y encima en casa, así que contentísimas. Estamos felices y orgullosas porque somos dos defensoras y ganamos este torneo con mucho viento y contra muchas mujeres que están muy fuertes. Es un éxito de tanta gente, es un equipo el que se echa a la espalda un evento como este y la verdad es que la repercusión pues, es francamente buena, que no ha habido más que echar un ojo a la grada y comprobar el resultado que ha tenido. Aparte del resultado deportivo, que es de alto nivel, pues lógicamente la repercusión que pueda tener a nivel de público, que es lo que pretendemos con este tipo de eventos, además de dar un espectáculo, el conseguir visibilizar nuestro deporte. Hay muchísima afición en todo lo que es la costa mediterránea nuestra, lo que es la parte de la Comunidad Valenciana, y da igual que estemos en Castellón, a que estemos en Valencia, que estemos en Alicante, siempre andamos con una repercusión popular muy fuerte y lo que es la capacidad de la gente para incorporarse a nuestros eventos. ¡Vamos!